Sí, doctora. Bueno, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con las charlas de inmunodeficiencias primarias. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre la inmunodeficiencia primaria de todas, de la más frecuente, como platicamos la semana pasada, el 50% de las inmunodeficiencias primarias corresponden a inmunodeficiencias de tipo humorales. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las hipogamaglobulinemias y las agamaglobulinemias. Para clasificar las deficiencias humorales, pues vamos a basarnos en dos cosas. Uno es en los niveles de inmunoglobulinas y el otro en las células B. Las inmunoglobulinas, como vamos a ir viendo en la clasificación, las vamos a clasificar como células, perdón, como inmunoglobulina G, M o A, ausente, baja o muy baja, y como células B, ausentes, bajas o presentes, ya que no en todas las inmunodeficiencias primarias vamos a tener las células bajas, como solemos pensar, sino que pueden estar presentes, sin embargo, no van a estar llevando a cabo una adecuada función. Entonces, esta es la clasificación básicamente de los defectos de anticuerpos. Lo que nosotros tenemos que recordar y que tenemos que tener en cuenta, pues básicamente es esto. La primera clasificación es donde tenemos una reducción severa de todos los isotipos de inmunoglobulina. Eso quiere decir que vamos a tener IgG, IgA e IgM bajas y vamos a tener células B profundamente disminuidas o ausentes. Esto las vamos a tener pues abajo de un 2%. Tenemos también el segundo grupo en el cual vamos a tener también reducción severa de IgG e IgA. Sin embargo, las células B pueden estar normales, bajas o muy bajas. Ojo, importante ver acá, ¿verdad? Las células pueden estar bajas. Podemos tener otro grupo en el cual vamos a tener reducción severa de IgG e IgA con niveles normales o elevados de IgM. Estos son los síndromes, pues básicamente de hiper-IgM y células B completamente normales. Podemos tener también deficiencias en las cadenas ligeras con un isotipo número normal de células B y podemos tener una deficiencia específica de anticuerpos en donde vamos a encontrar las concentraciones tanto de inmunoglobulinas normales y las células B normales. Y el último grupo que es por descarte, y eso lo vamos a ir viendo según el pronóstico y la evolución del paciente, donde vamos a tener hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia con un número normal de células B. Todos estos los vamos a ir aclarando con el pasar de la charla. Entonces vamos a comenzar por el grupo número 1, en el cual es la agamaglobulinemia, donde vamos a hacer a nuestro paciente inmunoglobulinas y vamos a encontrar tanto IgG, IgA e IgM bajas. Y vamos a encontrar las células B bajas o ausentes abajo del 2%. Acá, pues, la primera en pensar cuando nosotros tenemos un paciente, principalmente se da en pacientes de sexo masculino, ya que el 85% de los casos de estos pacientes, pues, es la agamaglobulinemia ligada a X o enfermedad de Bruton, en la cual vamos a tener un defecto en este gen, que es el gen BTK, en el cual no vamos a permitir que una célula breve pase a ser una célula inmadura. Se dice que es la agamaglobulinemia, ojo, agama, o sea, donde todo está bajo, ¿verdad? Más común, el 80-90% de los casos se da en instauración temprana, luego de los 6 meses, cuando termina la inmunidad del paso transplacentario de inmunoglobulina, es cuando el paciente comienza usualmente con las manifestaciones clínicas de infecciones sinopulmonares a repetición, principalmente por gérmenes encapsulados, y se da una prevalencia de 3 a 6 casos por millón en el sexo masculino. Ojo, pues acá son puros niños, ¿verdad? Para pensar nosotros en una gamaglobulinemia de Bruton, hacemos inmunoglobulinas y encontramos una reducción de IgG abajo de 200 miligramos por decilitro, que pues son las dimensionales que nos dan en el laboratorio en el hospital, una reducción
de IgA e IgM abajo de 20 miligramos por decilitro. Y acá las células B con su marcador CD19 y CD20 en la citometría de flujo pues van a estar abajo del 2%. Acá tenemos solo para recordar un poquito cómo es la maduración del linfocito B. Vemos de que todo esto hasta acá, ¿verdad? Todo esto va a ser a nivel de médula ósea y esto pues va a ser en sangre periférica. Para que llegue a ser un linfocito B maduro virgen, pues vamos a iniciar a partir de una célula progenitora. Luego vamos a ir viendo cómo conforme va cambiando el linfocito de estadio, pues qué es lo que va pasando, va teniendo ciertos marcadores de superficie, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos el linfocito ProB que ya tiene 2 cadenitas, acá vemos cómo se comienza en el linfocito PreB la formación de las cadenas pesadas y de las cadenas ligeras sin estar completamente formadas, como vemos que el linfocito B inmaduro va a tener su marcador de IgM, y el linfocito B maduro virgen, pues ya en sangre periférica, pues va a ser aquel que va a producir pues IgM, IgA, IgE. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dependiendo, en este caso, pues en la mutación del BTK o en la gamma de Bruton, el gen, la mutación la vamos a tener acá. Entonces, el paciente no va a poder pues, continuar la ontogenia del linfocito PreB al linfocito B maduro. Se va a quedar acá y lo único que va a tener pues va a ser estas cadenitas, ni siquiera va a tener la IgM, ¿verdad? Incompleta del linfocito B inmaduro. Entonces, ¿qué va a pasar? Como va a estar acá la detención, ¿verdad? Entonces el paciente no va a tener ni IgM, ni IgA, ni IgG, ¿verdad? Porque acá pues no va a pasar y por eso es de que todo va a estar bajo, no va a producir nada de esto y las células B como no van a pasar a la sangre periférica pues van a estar ausentes o muy bajas, ¿verdad? Acá pues básicamente es lo mismo, según otro esquemita, vemos acá nuevamente pues lo mismo, se los quise poner ya que acá vamos a ir viendo, ¿verdad? Dependiendo de la inmunodeficiencia y de qué hipograma estemos hablando, pues vamos a tener cierto retraso en cierto pase, entonces por eso es que en algunas pues vamos a tener IgM, en unas sí, en unas no, unas detenciones van a estar acá, otras acá, pero en el caso de la BTK es acá, y por eso es de que todo pues va a estar prácticamente bajo, ¿verdad? Se dice de que es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Las manifestaciones clínicas pues van a ser en los hombres afectados y las portadoras femeninas van a ser asintomáticas, como todo tipo de este tipo de herencia que van a ser las ligadas al X. Nuestro paciente se va a caracterizar por tener cuadros de otitis recurrente, ya sabemos que más de 4 cuadros de otitis al año, 2 cuadros de sinusitis, neumonitis, conjuntivitis, infecciones respiratorias, pues a cada rato, ¿verdad? También puede ser una manifestación clínica como sepsis, meningitis, celulitis, empiema. Y en el examen físico, recordando nuevamente que el paciente va a tener ausencia del tejido linfoide, ausencia de amígdalas y ausencia de ganglios linfáticos. Es importante investigar siempre de una historia familiar de inmunodeficiencia, alguien en la familia pues que tenga algún tipo de afección como punto número 1 o punto número 2 también investigar, ¿verdad? De primitos, de rama materna que hayan fallecido por algún tipo de inmunodeficiencia o por infecciones a repetición. Esto pues ya platicábamos, la característica de la ausencia de ganglios linfáticos y de amígdalas. ¿Qué vamos a hacer? Pues para iniciar unas inmunoglobulinas, las cuales van a estar todas bajas. Podemos medir la producción de anticuerpos y vamos a tener una respuesta insuficiente ante las vacunas de gérmenes encapsulados. Podemos hacer un análisis de médula ósea, vamos a tener pues células PreB y en la citometría de flujo en la sangre periférica vamos a tener pocas o ninguna células B o células plasmáticas. Podemos tener un aumento de células T y NK compensatorias con niveles CD4, CD8 normales. Y en estos pacientes podemos o no podemos encontrar neutropenia. La vamos a encontrar en un 10 a un 25% de los pacientes. Por tanto, considerar un paciente que antes de los 5 años empieza con cuadros respiratorios como otitis, neumonitis, sinusitis o neumonías, infecciones bacterianas graves, ausencia de tejido linfoide o historia familiar de una inmunodeficiencia ligada a X.
Entonces, en este paciente vamos a tener un diagnóstico probable. Cuando tenemos pues esta clínica, vamos a tener en el examen físico la ausencia de ganglios linfáticos y amígdalas e hipogamaglobulinemia. Y vamos a decir que tenemos un diagnóstico definitivo cuando tenemos todo lo anterior asociado a historia familiar, un paciente que se conozca que tiene gamma de Bruton o el aislamiento de la mutación. Entonces, ¿qué hacer en aquel niño que se me está enfermando mucho, que está teniendo muchas otitis, que está teniendo neumonía, que está teniendo otitis, que se está hospitalizando a cada rato, que no gana peso, no gana altura? Pues lo primero es hacer inmunoglobulinas, ¿verdad? Luego, si le podemos hacer títulos de la vacuna y ver la respuesta, le hacemos el estudio de células B y el estudio genético. Ese es el abordaje ideal para descartar una gamma-globulinemia. Ahora, ¿qué hacemos si es un neonato que tiene historia de un hermanito, de un primito que tiene pues a gamma ligada a X? Pues las inmunoglobulinas no nos van a ser útiles porque nos va a reflejar las inmunoglobulinas del paso transplacentario. Podemos hacer, eso sí, estudio de células B, que no va a estar alterado para ese momento. Y podemos hacer el estudio genético para buscar la mutación. El tratamiento de estos pacientes, pues afortunadamente estos pacientes tienen muy buen pronóstico siempre y cuando se les administre la inmunoglobulina mensual de 2 a 4 semanas cuando es intravenoso, cada semana cuando es subcutánea, la dosis de 400 a 600 miligramos por kilo. Eso sí tiene que ser pues constante. Por supuesto que mientras antes hagamos el diagnóstico en nuestro paciente, pues menos complicaciones vamos a tener y pues le vamos a mejorar la calidad de vida de una manera pues más temprana. La idea con estos niños es tener los niveles de IgG arriba de 500 y con eso pues vamos a disminuir la prevalencia de las infecciones bacterianas. Y si logramos tener unos niveles arriba de 800, pues vamos a disminuir aún más las infecciones, como son las sinusitis, las bronquiectasias y las infecciones enterovirales que también se han asociado mucho en este grupo de pacientes. A su vez, y al lado de la inmunoglobulina se utiliza el antibiótico profiláctico, se utiliza por lo general, como en todas las inmunodeficiencias de tipo humoral, amoxicilina 20 miligramos por kilo todos los días en estos pacientes. ¿Cuánto tiempo se le va a administrar tanto el antibiótico como la inmunoglobulina? Pues va a ser por un tiempo indefinido y probablemente va a ser, y lo más seguro, por toda la vida en el paciente, porque por lo tanto es importante un adecuado plan educacional en la familia de estos niños. Ahora, podemos encontrar otro tipo de agamaglobulinemia, como es la autosómica recesiva en un menor número de pacientes que no tienen mutación de BTK. Por lo tanto, sí podemos encontrar agamaglobulinemias en niñas, ¿verdad? No pensemos de que lo más frecuente sí va a ser que va a ser en varones. Sin embargo, si tenemos alguna nena por ahí que cumpla los criterios, pues sí puede ser menos probable, pero la mutación va a estar en otro gen. Ahora, vamos a hablar del segundo grupo en el cual los niveles de IgG e IgA van a estar bajas. Sin embargo, las células B pueden estar normales o bajas. Recordémonos, en el anterior todos iban a estar bajos, IgG, IgA, IgM. En este caso va a ser la IgG e IgA y las células B, esto es importante, pueden estar completamente normales. En este caso, la principal en considerar pues es la inmunodeficiencia como un variable. Esta pues fue descrita un año posterior a la gamma-globulinemia de Bruton por este doctor Haneway. Se dice que esta es la única inmunodeficiencia que se puede instaurar en la vida adulta. Por lo general el diagnóstico se hace un poco más tarde, no es tan temprana como en los pacientes con gamma de Bruton. La prevalencia es 1 en 10,000, 1 en 50,000, o sea, vemos que es pues mucho más, ¿verdad? Es igual de frecuente tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Vamos a tener dos picos, uno en la primera década y otro en la tercera década de vida, y es por eso que se dice que esta es la única inmunodeficiencia de todas que puede tener de instauración en la vida adulta.
En este caso, pues se ha identificado ciertos marcadores genéticos, sin embargo, puede ser esporádica. Los criterios para pensar en una inmunodeficiencia común variable, pues va a ser una reducción de la IgG sérica mínimo de debajo de 2 desviaciones estándar, debajo de la media para la edad del paciente y al menos disminución de un isotipo, ya sea IgA o IgM. No va a ser de todas, puede ser solo la IgG y otra, la que va a estar afectada, no todas. Y la incapacidad de generar respuestas de anticuerpos luego de la vacunación o una infección natural. Acá volvemos al mismo esquema donde vemos de que acá pues sí se va a llevar a cabo todo esto, va a pasar a ser una célula inmadura, luego el problema va a estar acá, que no va a poder ser una célula productora de anticuerpos, por lo que podemos encontrar cierta producción de IgG un poquito más elevada que anterior, porque ya vieron que pasamos pues todo eso, puede tener los niveles normales de IgM, sin embargo no va a producir adecuadamente las inmunoglobulinas. Pues se han identificado actualmente 5 genes, pues que van a ser estos, ¿verdad? Que solo para que los conozcamos, que pues pueden ser causa de este tipo de enfermedad. Manifestaciones clínicas, principalmente al igual que el anterior, infecciones de la vía aérea recurrentes, gastrointestinales, podemos encontrar cierto tipo de afección como puede ser la Giardia, el Campylobacter y la Salmonella. Se dice en este caso que las afecciones gastrointestinales van a ser del 20 al 50%. Podemos tener enfermedad de intestino irritable o síndromes de mala absorción intestinal. Algo que es un dato muy importante es de que esta de todas las inmunodeficiencias es la que más se ha asociado a enfermedades autoinmunes. Se dice de que se afecta al 20 a 25% de los pacientes con algún tipo de este tipo de patologías. Cualquiera puede ser. En el caso nuestro en el hospital, pues hemos tenido en pacientes con lupus que realmente el diagnóstico inicial es de lupus. Hemos tenido 3 pacientes y al final pues nos hace una inmunodeficiencia común variable. Ahora, pasando a otro grupo, tenemos aquellos en que vamos a tener niveles de IgG e IgA bajas. Ojo, acá vamos a tener IgM elevado y células B completamente normales. Entonces, acá, ¿qué va a ser lo que va a pasar? Recordémonos que necesitamos una adecuada sinapsis inmunológica para un recambio de clases, para la producción de inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se va a producir en la célula un montón de IgM y va a haber una superproducción. Sin embargo, no se va a detener el estadio en el cual pasa hacia IgA e IgM. Y es por eso de que vamos a tener niveles de IgM bien altos, IgG bajos, IgA bajos y las células B completamente normales en este caso. La mayoría de los casos igual es ligado al cromosoma X, por lo que es más frecuente en los varoncitos igual, sin embargo puede ser autosómico recesivo, autosómico dominante. El ligado a X es de 1 en 500,000 nacimientos. La IgM la solemos encontrar arriba de 1000 miligramos por decilitro y algo importante, las células B, como platicábamos, CD19, CD20 completamente normal. Vemos como acá, ¿verdad? Como dijimos, acá está la médula ósea, la sangre periférica, sí vamos a tener estas células en la periferia, por lo cual la cantidad pues va a estar normal, ¿verdad? Sin embargo, no se va a poder hacer esta recombinación de cambio de clase. Entonces, todo se va a quedar detenido acá por estos genes que vemos acá. Hay un montón de IgM, sin embargo, no tenemos niveles de IgG e IgA con las células que llegaron hasta acá bien, por lo cual el número va a estar completamente normal. De síndrome de hiper-IgM, como les mencioné, 1 en 500,000 en el hospital también teníamos 2 pacientes, un paciente y su sobrinito. El paciente inicial pues ya tiene 10 años, más tarde vamos a ver el caso. A lo mejor ustedes conocieron al sobrinito que él hace poco falleció.
en el hospital. En este otro grupo tenemos una deficiencia de isotipo o de cadenas ligeras de inmunoglobulina con número normal de células B. Acá vamos a tener en estos pacientes las inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, IgE completamente normales. Sin embargo, acá el problema va a estar en las subclases de IgG. Recordemos que las subclases de IgG van a ser 4, IgG 1, 2, 3 y 4. La IgG 1 va a ser la más abundante y conforme vayamos bajando, pues va a ser menos abundante. Cuando tenemos niveles de IgG 1 baja, vamos a tener niveles de IgG total baja. Por lo tanto, en este caso, lo que va a estar bajo va a ser la IgG 2, 3 o 4. En este caso, pues vamos a tener una reducción de una o más subclases de IgG. Lo podemos encontrar como hallazgo incidental en 2 a 3% de la población sana. Sin embargo, se ha dicho, bueno, si eso no es una inmunodeficiencia primaria, ¿verdad? Sin embargo, se dice de que por lo general nos va a dar manifestaciones clínicas cuando tenemos más de 2 subclases afectadas. Por lo general, IgG2 y 4 juntas, IgG2 e IgG3, ¿verdad? Son las que nos van a ocasionar el problema. En este caso, de estos pacientes, pues las infecciones no son infecciones tan graves. Las que tienen los pacientes son aquellos niños que sí se están enfermando a cada rato, pero a lo mejor no tienen que estar llegando al hospital, sino que aquellos que se mantienen pues muy frecuentemente como mocosos o se ha asociado mucho a pacientes alérgicos también, ¿verdad? En quienes tenemos que estar administrando antibiótico a cada rato, pero el paciente pues no está grave, ¿verdad? Con esto también es importante saber que conforme va pasando el tiempo, pues esto puede mejorar. También en este grupo nos entra la deficiencia selectiva de IgA, en el cual vamos a tener una ausencia de IgA abajo de 7 miligramos por mililitro, IgG e IgM completamente normales en pacientes arriba de 4 años en quienes se han excluido otras causas de hipogamaglobulinemia. De todas las inmunodeficiencias primarias, de todas, esta va a ser la más frecuente de todas. En el hospital pues sí hemos tenido bastantes pacientes, unos activos, otros que conforme iba pasando el tiempo, como les platicaba, la mayoría de ellos mejora, como se dan cuenta ahí, pues según diferentes estudios la prevalencia puede ser de 1 en 300 a 1 en 700, incluso muchas veces si se han hecho estudios en pacientes que van a donar sangre, ¿verdad? Y ahí es que encuentran deficiencia selectiva de IgA o deficiencias selectivas cuando tenemos abajo de 7 miligramos por decilitro. Puede ser deficiencia parcial, donde básicamente los niveles están bajos para la edad. Sin embargo, a estos pacientes hay que darles un seguimiento, ya que pueden virar a otro tipo de inmunodeficiencia, como puede ser la inmunodeficiencia común variable o puede tener asociación también autoinmunidad a cáncer gastrointestinal o linfoma. Y es por eso pues que tenemos que darle seguimiento. Afortunadamente pues nosotros no hemos tenido estos casos en el hospital. Por lo general pues como les platico sí resuelven. Ahora, es muy frecuente que nosotros encontremos deficiencias de IgA asociada a deficiencia de subclases de IgG. Cuando tenemos esto en conjunto, sí se ha notificado que las infecciones pues pueden ser más intensas y en un mayor número en nuestros pacientes. Y por lo general esto también tiende a resolver. Como otro grupo tenemos una deficiencia severa de anticuerpos con concentraciones normales de inmunoglobulina y número normal de células B. ¿Qué es lo que va a pasar acá? El paciente va a tener unas células normales, una producción de inmunoglobulinas normales, sin embargo, no van a poder producir de una manera adecuada los anticuerpos. Vamos a tener entonces CD19, CD20 bajos, normales, perdón, IgG, IgA, IgM completamente normales, sin embargo, no vamos a producir bien los anticuerpos. Esto pues fue escrito en 1980 en pacientes con infecciones recurrentes y no pulmonares. No existe respuesta por lisocarios en los primeros 2 años, se desconoce el mecanismo molecular. En este caso lo que se hace es pues que se vacuna al paciente para la vacuna del neumococo usualmente.
Se miden los anticuerpos antes y se miden los anticuerpos después de la inmunización. Y tenemos que encontrar estos anticuerpos arriba de 1.3 microgramos por ml o más, o al menos 4 veces sobre la línea basal, en un 70% de lo que se probó, de los serotipos. Y por último, este otro tipo es la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, en el cual las células B van a estar normales. Igual van a ser niños que se van a estar enfermando muy frecuentemente, van a tener la IgG baja por lo general. Sin embargo, a la hora de hacerle la citometría de flujo, las células B van a estar normales. ¿Qué tiende a pasar con estos niños? Igual que por lo general, y conforme van creciendo, conforme va existiendo una madurez del sistema inmunológico, pues esto va resolviendo. Se dice que puede durar incluso arriba de los 36 meses. Sin embargo, el 50% de los pacientes tiene resolución a los 2 añitos de vida. Igual es más frecuente en el sexo masculino. Estos pacientes tienen mayor riesgo de enfermedades atópicas. Por lo general, la reducción es de IgG, IgA, IgM pues es menos frecuente, y vamos a tener una disminución de respuesta a las vacunas. Hemos tenido también hipogamas transitorias de la infancia en el hospital, y que pues como les platico, el diagnóstico se hace básicamente en retrospectiva en estos niños. Ahora, vamos a ver acá 2 casos clínicos de pacientes que tenemos en el hospital. Este nene es un niño que llega al hospital a los 4 años, 4 meses de vida. Actualmente, pues el niño tiene 10 años a la fecha. Tiene su seguimiento en la UNOP aparentemente por un síndrome mielodisplásico, ya que el niño pues se estaba enfermando, lo refirieron ahí, le hicieron una hematología y pues todo estaba bajo. Entre los antecedentes de importancia, un hermano fallecido a los 8 meses de vida, tiene 3 hermanas sanas e infecciones recurrentes desde el año de vida. El niño, pues, básicamente el principal problema era otitis supurativa. Aparte también este nene pues presentaba diarrea, un mal estado nutricional. Deciden pues hacerle unas inmunoglobulinas, donde encuentran que la IgM está bien alta y la IgG bajas, por lo cual lo refieren al hospital. Esto pues fue en la UNOP. A la exploración física del paciente con ausencia de amígdalas, lo que llamaba la atención en este caso en el paciente pues era en el momento que lo conocimos la neutropenia, y el paciente en ese momento con anemia. Acá podemos ver los niveles de inmunoglobulina, donde la IgA, ustedes se dan cuenta que está normal, la IgG está baja y la IgM la podemos ver que está súper elevada, ¿verdad? Entonces ya vemos esos valores, IgG, IgM, sospechamos de un síndrome de hiper-IgM. En este caso se le realiza su citometría de flujo. Como les decía, en estos pacientes, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que sus células pues están completamente normales. Veamos, acá está el CD19 y acá 20 y está pues normal. Sin embargo, súper bajo y súper alto, ¿verdad? En este caso se manda a realizar por medio de citometría de flujo la medición de CD40 ligando, que es el responsable de la sinapsis inmunológica y principal causa de hiper IgM ligado a X, y encontramos una ausencia de CD40 ligando. Ya con esto pues realizamos el diagnóstico de un síndrome de hiper IgM. Solo acá tenemos el diagnóstico probable en este paciente que completaba, ¿verdad? Es un paciente masculino con IgG, 2 desviaciones estándar abajo de lo normal para la edad, y todos los siguientes. Número normal de células B y células T, sí los tenemos. Células B normales o elevadas, sí lo tenemos. Una o más de las siguientes complicaciones. Infecciones bacterianas recurrentes, sí lo tenemos. Pneumocisis carini, pues en este caso no. Neutropenia, diarrea relacionada con Cryptosporidium, en este momento no lo tenía, pero más adelante sí lo tuvo. Parvovirus que indujo la anemia plástica, pues eso no lo sabemos. Y la ausencia de CD40 ligando. Como les mencioné previamente, este es 1 en 500,000, o sea, uno dice, bueno, nunca me voy a encontrar uno de estos niños, pero sí, tuvimos este niño, y hace aproximadamente 2 años ya que consulta la hermana de este niño que tuvo una niña
Afortunadamente, pues la niña sana, y como sabemos, pues esto básicamente es ligado a X, no sabemos qué va a pasar posteriormente con esta niña cuando tenga pues ella bebés. Sin embargo, la otra hermana tiene un niño varón. Este niño varón se comenzó a investigar desde muy chiquitito, igual, ¿verdad? Empezó pues desde muy temprana edad, más o menos desde los 3, 4 meses de vida con infecciones recurrentes. Igual se hizo el diagnóstico de hiper-IgM y el sobrinito de este niño, pues sí, desafortunadamente hace un par de meses fallece en el hospital. Ahora, otro caso es este niño. Esta es una inmunodeficiencia diferente, pues no es de tan mal pronóstico, es un niño pues que no tiene infecciones tan severas, sin embargo que se está enfermando a cada rato. Hablamos de un asmático que está descontrolado. Es un niño de 10 años que tiene una hermana de 8 años sana. Tiene asma desde los 4 años de vida. Este niño pues hospitalizado 10 veces en el transcurso de su vida, uso de medicamentos controladores a dosis alta y dosis de medicamentos de rescate de uso frecuente para poder mejorar. Se le realiza su hematología y básicamente lo único que llama la atención pues es la eosinofilia en 1500 de todo, pues paciente alérgico. Sin embargo, por tanto ingreso, tanta neumonía, se decide hacerle sus inmunoglobulinas. Podemos ver acá y se dan cuenta que tenemos en este niño una IgA en 7, o sea, sí está bien bajita. Para su edad lo normal es entre 70 y 40, abajo de 70 pues es una deficiencia parcial, abajo de 7 una deficiencia total de IgA. Donde lo tenemos, vemos que tiene niveles de IgG bajos, IgM normales e IgE altos. Se inicia antibiótico profiláctico con amoxicilina, 20 miligramos por kilo, y se continúa estudiando al paciente. Vemos en este caso que le tomamos sus subclases de IgG, donde encontramos una IgG2 también bajita. Se le realizan todos, pues básicamente sus marcadores que se realizan para buscar autoinmunidad, que afortunadamente no tenemos en el paciente. Con eso hacemos el diagnóstico de deficiencia de subclases de IgG. Se le realizan sus pruebas cutáneas de alergia, donde vemos acá una fuerte sensibilización en ácaros en el paciente, con lo que decimos que es un paciente asmático no controlado con sensibilización a ácaros en una inmunodeficiencia selectiva de IgA con deficiencia de subclases de IgG2. Entonces, para buscar el diagnóstico definitivo, como platicamos, siempre se hace en base a los criterios de la ESID. Tenemos a un paciente masculino mayor de 4 años con IgA menor de 7, IgG e IgM normales. Se excluyen otras causas de hipogamaglobulinemia con respuestas anticuerpos IgG normales a vacunación, lo cual pues en este caso no realizamos en nuestro paciente. A este niño pues se le aborda, se le da obviamente el manejo de la crisis, ¿verdad? Se le deja el antibiótico profiláctico. Más o menos este niño estuvo con amoxicilina por unos 2 años aproximadamente. Y pues fue pasando el tiempo y el paciente resolvió. Y fue increíble cómo después de estar hospitalizado del montón de crisis y todo, controlándole la inmunodeficiencia, pues se le controlaron también sus manifestaciones de atopia. Y bueno, básicamente este es un abordaje general de las hipogamaglobulinemias, gamaglobulinemias. Espero pues que les sirva de mucho pues todo esto, y pues que sepan poner como que todo en orden y más o menos poder orientar en base a esta guía, ¿verdad? Qué inmunodeficiencia o cómo nosotros poderla abordar, porque como les platico, a lo mejor es lo que más van a encontrar, ¿verdad? Si no una muy grave, que igual y puede ser que la encuentren, todas estas en asmáticos y todos esos que se están enfermando un montón, pues buscarlos, ¿verdad? Buscarlos y a lo mejor y pues tenemos algo más que sea lo que no dejen que mejore. No sé si alguien tiene alguna duda. Doctora, y este niño, el caso es Edgar Tejashú, ¿verdad? El que es sobrinito, el otro chiquito, ¿verdad? El Exacto. que falleció. Y ellos tienen como más riesgo, pues, con esto del COVID y todo esto que he estado dando. No sé si usted sabrá si. Bueno, pues eso es Como con un tema. Edgar sí le dio.
es un tema como bien controversial, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, bueno, entonces el paciente con inmunodeficiencias primarias, hay un montón de artículos que sí te dicen, seguramente, o sea, les va a dar COVID y por toda la inmunosupresión y todo y lo mal que están, les va a dar peor. Pero hay otros artículos que te dicen, ¿no? Porque como estos pacientes por su misma inmunodeficiencia, no ocasionan, o sea, como que tanta cascada inflamatoria, ¿verdad? No se te van a complicar. Entonces está así como que uno sí, uno no. Por lo menos la experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Es que con este Edgar nos fue re mal, ¿verdad? Porque le dio COVID y ahí del COVID fue que vieron el montón de cosas y pues desafortunadamente pues falleció, ¿verdad? Pero como te digo, unos dicen sí, otros dicen no, entonces hasta ahorita como no se sabe bien, ¿verdad? Gracias, doctor. Bueno, Candy. Doctora, si tuviéramos una inmunodeficiencia severa combinada, una común variable que se le haga trasplante de médula, no hay forma de que nos quede con algún nivel de hipogamaglobulinemia. O sea, debería solucionarse ese problema también, ¿no? Pues no. Ahí sí que el tratamiento definitivo, por ejemplo, para una combinada severa o para un hiper-IgM, ¿verdad? Sería trasplante de médula ósea. Sin embargo, eso no nos va a garantizar de que el paciente ya no necesite inmunoglobulina, porque es cierto, o sea, les puede ir muy bien y sí, y pues curarse y quedarse bien, pero hay otros casos en los que no funciona, entonces igual y se tienen que quedar con la inmunoglobulina todos los meses. Ok, doctora, gracias. Y más con la combinada severa, que sí es un poquito más complicado también. Ahora, por lo general las agamas no se trasplantan, los ligados a X, ¿verdad? Los ligados a X, pues no, y la verdad, les va pues bien, ¿verdad? De todas las inmunodeficiencias graves, pues es de los que mejor les va, ¿verdad? Con su inmunoglobulina. Ese es el problema que tenemos en el hospital es básicamente ese, ¿verdad? Que a veces hay, que a veces no hay. Por ejemplo, con este César, que es el hiper-IgM, ¿verdad? Con él, pues lo estuvimos manejando en el hospital por mucho tiempo, pasando la inmunoglobulina cada mes. Sin embargo, con eso que había, que no había, que sí, que no, el paciente se trasladó al IX. Desafortunadamente se le comenzó a colocar de esta inmunoglobulina hindú, que pues es la que por lo general y se administra, y solo se empezó con eso y no saben ustedes, o sea, el niño sí se descontroló un montón. Pero tiene mucho que ver también todos esos temas, ¿verdad? El tipo de inmunoglobulina que se utilice, qué tan constante lo estemos utilizando, ¿verdad? Y eso. Doctora, y también otras cosas como con Edgar que pasaba, que costaba mucho con su desnutrición, subía, bajaba, entonces creo que eso fue lo que yo le creo afectó. Que el niño no subió, no pesó nunca más de 10 libras, yo creo. Sí, ¿verdad? No. Y que vomitaba y que le daba diarrea, y pues ustedes que rotaron ya muchos con nosotros, ¿verdad? O sea, veían, el niño se iba, o sea, era como un círculo, ¿verdad? Pobrecito, el niño se iba, llevaba siempre algo, o este niño tenía muchas, ¿se recuerdan? Moniliasis oral, o toda la orofaringe llena de hongo, o llegaba con neumonía, o llegaba con fiebre. Entonces, ¿qué pasaba? Lo ingresábamos. Se recuperaba un poquito nutricionalmente, egresaba como a las semanas, iba con antibiótico, a las 3 semanas otra vez, ¿verdad? Volvía a llegar a cita y otra vez la misma historia, ¿verdad? Sí, fue un caso, la verdad, bien complicado, bien complicado, bien difícil, y luego vino lo del COVID y peor. Idealmente, pues también pienso que tiene que ver mucho el tipo de inmunoglobulina que le pasemos a nuestro paciente, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor no fue lo mejor, pero sí es bien difícil, bien complicado ustedes. Y Edgar, pues ahí está, entre sus hospitalizaciones y todo. Yo creo que ustedes sí conocieron a César, no lo conocieron, yo creo, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, porque él ya tiene varios años. Estaba en el IX. Ajá, y solo llega ocasionalmente a sus citas. Pero César, pues entre todo, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Sí le afectó un montón el hecho de que su sobrinito pues se haya fallecido, ¿verdad? Porque él decía que era su culpa, incluso está con el psiquiatra, con antidepresivos y todo, porque sí, una carga emocional bien fuerte. Bien fuerte. Y lo malo con esa familia es de que no sabemos si otra de las hermanas de César, que son 3,
tiene otro bebé o esta nena que tuvo una de las hermanas es portadora, o sea, va a ser algo que se va a ir repitiendo, ¿verdad? Conforme vaya pasando el tiempo. ¿Algo más, chicos? Yo tengo este artículo de donde saqué esta charla que se lo voy a dar a Luis para que lo revisen bien, porque a veces es un poquito confuso, ¿verdad? Como que células B, IgG, IgA, IgM bajos, pero para que puedan así como que un poquito, ya que escucharon la charla, como que ordenar un poquito todo, ¿verdad? Y ya a lo mejor entender bien, pues, cómo es que funciona todo este tema. ¿Verdad? Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora Nancy. bueno, doctor. Y a ustedes, jóvenes, qué gusto verlos, hombre. Igualmente, Buena tarde. doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces que tengan feliz tarde y yo puedo que hablar con ustedes otra vez como dentro de 3 semanas, creo, no sé cuánto, doctor Montiel, para el abordaje de enfermedades Yo tampoco, pero me suena que más o menos 3 semanas. Yo les estoy recordando. Gracias. Enfermedades alérgicas. Ajá. Muchas gracias, doctora Le Nancy. voy a pasar el artículo a Luis para que se los mande a todos. Excelente, gracias. Doctora, con gusto. Mucho gusto. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.